Obviamente son en relación a su participación pues, política, obviamente. Ajá, Empieza desde el PAN, ajá, pasa por el periodo de la rectoría en la Universidad Autónoma de Querétaro, ajá, de ahí al Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno y Salvador Allende, ajá, y después unas actividades con tres partidos políticos de izquierda lo llegan pues, a señalar, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista de los Trabajadores y con el Partido Mexicano de los Trabajadores. Hasta ahí más o menos termina pues, digamos, la relación que hacen con usted hasta finales de los 70. ajá. Y pues bueno, había varias preguntas que le comento, queríamos hacerla. Ahí se nota claramente en los documentos y bueno, todos sabemos que usted empezó en el PAN y que de ahí fue pasando una transición de alejamiento con este partido hacia una postura más de izquierda. Queríamos preguntarle por qué esta transición de la derecha del PAN hacia una izquierda, pues usted me dirá si en su momento cercana al socialismo en los 70s, ¿por qué se da esta transición? Mire, lo natural, lo lógico en todas las culturas es que sea al revés, que se empiece en la izquierda y se acabe en la derecha. Mi caso fue distinto. Por razones familiares del estado de Jalisco, familia cristera, mi inquietud política se dirigió inicialmente al PAN. Pero con el paso del tiempo fui jefe nacional juvenil, fui candidato a diputado, le hice la campaña junto con Manuel Rodríguez Lapuente a Luis H. Álvarez. Con el paso del tiempo, Manuel y yo nos fuimos yendo hacia la izquierda cristiana. Tuvimos no un conflicto, sino simplemente apoyamos la huelga de Vallejo. Apoyamos también la Revolución Cubana. De hecho, fuimos a Cuba a entrevistarnos con Fidel y con el Che. Y de regreso nos habló Khrushchev, que era el jefe del PAN, y nos dijo en pocas palabras qué están haciendo aquí. Que pues tiene usted toda la razón. Dice, o renuncian o tramito su expulsión. Dije, no, renunciamos. Salí del PAN. Hay una caricatura de facha donde está don Manuel Gómez Morín sentado en una mesa con su paquete de pan Bimbo. Se llama Cuando los nietos se van. Manuel Rodríguez Lapuente sale rumbo a la democracia cristiana a la derecha y yo salgo a la izquierda con el letrero pensamiento marxista. Estudié mucho a Marx como método de análisis de la realidad en todos los aspectos y poco a poco fui convenciéndome de eso. Yo creo que entonces hay una, yo no le diría evolución, simplemente un desarrollo teórico que me llevó, por supuesto, a dejar el PAN y a unirme, aunque fuera como compañero de viaje, con los grupos de izquierda. Ya para cuando usted cuando fue designado rector en la UAC, ¿ya era, digamos, simpatizante de las izquierdas o todavía no estaba bien definido? Yo diría que simpatizaba con la izquierda, pero mi actitud era universitaria. Es decir, mi proyecto era humanista, ni de izquierda ni de derecha, sino que cupieran dentro de la universidad todas las corrientes del pensamiento. Por supuesto que no ocultaba mis simpatías por la izquierda. Me acuerdo que la Unión Nacional de Padres de Familia, que fue uno de nuestros grandes enemigos, sostuvo que yo recibía dinero de Moscú. Entonces a un periodista que me entrevistó y me preguntó sobre el tema, dije, es falso. Recibimos dinero de la Mongolia interior, porque somos de esa corriente, dentro de las muchas corrientes de izquierda. El muy idiota lo publicó. En fin, no ocultaba mis simpatías con la izquierda, pero junto a la Semana de la Cultura Soviética
hicimos la Semana de la Cultura de Estados Unidos. Sí, sí. Junto a la Semana de la Cultura Rumana, hicimos la Semana de la Cultura Italiana. Se trataba de abrir las puertas a todas las ideologías, los pensamientos políticos, ¿no? El término ideología, sí. Usted sabe que está muy manoseado. Sí, claro, claro. Los pensamientos políticos y sociales. Terminando la rectoría, que terminó, como usted recuerda, a palos. Sí. Me acuerdo que confirmaron mis tendencias, los de la Unión Nacional de Padres de Familia, porque fui delegado al 50 aniversario de la Revolución de Octubre. Estuve en Moscú y en otros puntos de la Unión Soviética. Coincidía con muchos puntos del programa social y cultural de la Unión Soviética, pero no con el rigor, la violencia, la crueldad y la barbaridad stalinista. Estaba en contra de eso. Y lo dije muy claramente. Toda la vida he sido muy hocicón, que he dicho lo que pienso. Por eso pues, me ha ido regular, para no ser ni pesimista ni optimista. Así es que sí, tendencias de izquierda que nunca oculté, pero programa humanista que siempre llevé a cabo. Claro. Y en que me comenta, cuando fue a Moscú, ¿era delegado por parte de qué organización? De México en general. Sí. Era Germán Lista Subide, que era miembro del Partido Comunista, Ricardo J. Cebada, que había sido el fundador del Banco de Comercio Exterior, pero que era un hombre, según decía, sentimentalmente de izquierda. Creo que nada más sentimentalmente. Y yo éramos los tres delegados. La idea era que fueran a esa reunión gentes de distintas actitudes frente al socialismo. Yo di una conferencia en el Kremlin sobre la filosofía de la acción y sobre Iskra, el periódico La Chispa de Lenin, organizador de los primeros años de la revolución. Después pusimos una ofrenda en el Kremlin a John Reed por México Insurgente y por los 10 días que conmovieron al mundo. Y terminando hicimos un viaje largo por distintos puntos de la Unión Soviética. Ahí ese fue el viaje y esa fue mi participación en algo que admiraba y sigo admirando, que es la Revolución de Octubre. Estos ataques contra su persona, señalamientos furibundos de estos grupos de ultraderecha, acusando a su proyecto como de ser comunistas y, como usted dice, de ser pues vendidos a Moscú. ¿Usted supo como qué sucedió con esas organizaciones en Querétaro? Porque pareciera que a partir de ahí como que pues bajaron un poco la mano y... Se debilitaron por un tiempo, breve tiempo. Era la Unión Nacional de Padres de Familia, los cursillos de cristiandad, el Opus Dei, el movimiento familiar cristiano, el muro, que era el más belicoso en esa época, pero fueron desapareciendo poco a poco. Pero luego apareció otra cosa que se llama Yunque, que es la base del PAN actual. La mayor parte de los panistas de Querétaro son del Yunque. Hemos encontrado que usted le refiere a un personaje que usted le llama, creo que pintoresco, el único miembro del Partido Comunista Mexicano en Querétaro, un señor llamado Francisco Cervantes, si mal no recuerdo. Un poeta. Un poeta. Buen traductor del portugués. Era miembro, pero como no había Partido Comunista, era difícil que fuera miembro, Asamblea General y Comité de Justicia. Claro. Entonces era más bien pintoresco el asunto. Había sido novillero, era una buena pluma, un hombre interesante como escritor, escandalosamente feo, uno de los seres más feos en todos sentidos que he conocido, y ciertamente estaba mal representado el Partido Comunista por ese personaje. ¿Pero él daba clases en la UAC? No. Había sido estudiante y andaba por ahí colaborando en revistas y en periódicos.
Pasan pocos años y usted se identifica con el proyecto de Salvador Allende. Llega aquí a ser como de los voceros principales de este, recordará usted mejor el nombre, como Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno. Con el pueblo chileno. ¿Cómo se da esta participación de su persona? ¿Cómo llega a ser? Me interesó mucho el proyecto de Allende. Coincidían mucho con Dubček, el proyecto checo de socialismo con rostro humano. Claro. Y de socialismo, no socialdemocracia, sino socialismo con libertad y con métodos democráticos. Estuve en Chile, conocí al presidente Allende y de regreso me nombraron presidente del comité de apoyo, un mes antes del golpe. Así es que me duró poco el gusto. Sí. Apoyamos todo lo que pudimos a los exiliados chilenos. Nuestra función era recibirlos, acomodarlos en las casas que la esposa de Echeverría nos prestó, casas del Fobiste, acomodarlos ahí, buscarles trabajo en universidades, pues la mayor parte eran académicos o intelectuales importantes. La mayor parte, había de todo, Sí. Conseguir la comida y hacer propaganda a favor de la unidad popular, Claro. enfrentar una serie de calumnias, atacar a Pinochet, defender a los que estaban todavía en la cárcel allá. Sí. Esas eran las tareas del comité. Había dos comités muy activos, el mexicano y el sueco. Me acuerdo que teníamos en el comité representados pues todos los partidos de alguna manera socialistas. Estaba Valentín Campa del PC, estaba gente del PPS, me acuerdo, que nos jodían las manifestaciones porque la gente les mentaba la madre y todos llevábamos la mentada de madre, pues estábamos ahí pues sí, todos la juntos. tribu, hasta que una vez dije, si quieren apoyarnos no vengan. Estaba el PMT en esa época, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el famoso ferrocarril, que era un partido muy extraño, muy ambiguo, el de Aguilar Talamantes. Sí. Pero en fin, todos los grupos de izquierda estaban ahí representados. Y me acuerdo que de los países comunistas o llamados comunistas, recibíamos de la Unión Soviética apoyo moral. Y de China, libros con el pensamiento de Mao. Ciertamente no podíamos mantener el comité de esa manera. Claro. Entonces abrimos el comité a un patronato más amplio. Recibimos dinero de los liberales norteamericanos como Edward Kennedy, que eran de los principales patrocinadores, los grupos de teología de la liberación y los partidos de izquierda que nos daban una pequeña ayuda. Suecia nos ayudaba mucho y ayudaba mucho también España. Pero lo fundamental pues era lo que recogíamos aquí en las manifestaciones. Además recibíamos a los exiliados chilenos, poco más de 4,000, y teníamos que ir a Panamá. Los carabineros nos los entregaban ahí y nosotros los traíamos a México en un avión que nos prestaba Echeverría, que por cierto fue generoso con los chilenos. Su amistad con Allende, que era compañero de logia de Echeverría, fue importante para que nos diera ese apoyo. En todo lo demás pues no estábamos de acuerdo con él, pero le agradecíamos el apoyo. Sí. Se comenta que en la escuela de psicología, que usted fue, digamos, el fundador, también llegaron muchos exiliados latinoamericanos de todas las dictaduras. ¿Llegaron también chilenos por parte del comité de la UAC? ¿O? Un chileno. Uno nada más. Uribe, que era psicoanalista. A economía llegó un boliviano. Sí, no era escuela de economía en esa época, era de contabilidad. Pero daba clase de economía. Era marxista. Me acuerdo que teníamos un patronato
que ayudaba bien poco, pero exigía mucho. El jefe del patronato era el gerente de la Coca-Cola, Vale. don Roberto Ruiz Obregón. Sí. Un día me habló por teléfono a la rectoría. Me dijo, oiga, rector, estamos preocupados en el patronato porque tiene usted de maestro en la escuela de contabilidad a un señor que es marxista, convicto y confeso. Dije, bueno, no sé dónde tuvo que confesar que era marxista. Y veríamos con buenos ojos que saliera de ahí para... Ya bastante mala fama tiene la universidad como para que usted la ratifique con este tipo de gente. Muy bien, le dije, vamos a verlo. A las 2 semanas le hablé y le dije, don Roberto, fíjese que yo estoy preocupado también. Me han dicho que tiene usted de jefe de personal un hombre con ideas absolutamente capitalistas. Dije, veríamos con buenos ojos que tuviera pues una gente más tranquila, más de centro y no de extrema derecha. Me colgó el teléfono y no volví a hablar con él. Eso pasaba mucho hasta que se vino el asalto a la universidad. Entonces sí, no solo eso, recibimos a profesores como Manuel Rodríguez Lapuente en Derecho, Ignacio Arriola, que fue director de Difusión Cultural, el doctor Héctor Curi, que fue el primer director de Psicología, sí, que era, por cierto, un psicólogo ecléctico. Era freudiano, pero conocía muy bien a Reich, a las corrientes orientales, a la bioenergética. En fin, la Escuela de Psicología nació bajo un signo ecléctico también. Sí. Creo que después derivó hacia el marxismo en algunos aspectos, pero nació como abierta a todas, a Jung, a Reich, a Adler, a Freud, fundamentalmente a Freud. Sí. Si no abre usted a Freud, es como tener una escuela de geografía en la que prohíbe a Cristóbal Colón. Sí. Freud es el gran descubridor. Sí. Entonces sí era freudiana la escuela, por supuesto, cosa que molestó mucho a los franciscanos. Alguna vez mandaban beatas con rebozos y pancartas. Me llamó mucho la atención una beata, una chaparrita, que llevaba una pancarta que decía, abajo el pansexualismo. Me la acerqué y le dije, ¿qué es eso, señora? ¿Qué dice su letrerito? Dice, yo no sé, me lo dio el padre Anacleto. No. En fin, cualquier cosa que hacíamos. En una reunión, por ejemplo, se hablaba del tema de la masturbación, reunión con padres de familia. Y nuestros psicólogos decían, pues es una etapa normal de la sexualidad. Al día siguiente, en el periódico Tribuna, que dirigía Jesús de la Isla, la Universidad Autónoma de Querétaro recomienda a sus estudiantes la masturbación. Le dije, no solo no lo recomendamos, sino que nos parece bastante inútil recomendar. No creo que sea necesario. Sí. Lo mismo nos pasó con la homosexualidad, con el aborto. Estábamos 300 años adelante de Querétaro. Tenía que pasar algo. Claro. Tenía que darnos en la madre, Kelly. Ya en la década de los 70, ¿cómo fue su relación con los partidos de izquierda? ¿Llegó a militar con uno? En las fundaciones de los partidos. Las fundaciones. Del PMT. Del PST. Del PST. Yo era profesor de la UNAM y uno de los fundadores del sindicato de profesores de la UNAM. No fui miembro de ninguno de esos partidos, vale, pero asistí a sus fundaciones. Okay. Del único partido de izquierda que he sido miembro es de Morena. Claro. Soy del Consejo Nacional de Morena. No puedo asistir porque estoy enfermo, pero soy miembro del Consejo. Sin embargo, me solidaricé con todos los partidos, porque además, como dirigí el Comité de Apoyo a Chile, sí, pues era conveniente que lo hiciera. Claro. Acuérdese que fui diplomático también. Sí. Presenté mi examen, estuve diplomático en varios países, terminé mi carrera como embajador en Grecia y luego como cónsul general en Río de Janeiro, en Puerto Rico, perdón, en San Juan de Puerto Rico. Como diplomático obviamente fui leal
al Estado, pero no a ningún partido. Ya. Eso me costó pues tener que adelantar mi jubilación, porque no estuve de acuerdo con el neoliberalismo de Salinas. Y así lo dije con gran oportunidad en una reunión de embajadores en Bruselas. A raíz de eso empezó mi declive dentro de la carrera. Pero para, por ejemplo, otro que lo comenta, para ser embajador, ¿hacía falta militar en el PRI o no era? Nunca fue necesario. El primer partido que exigió a sus diplomáticos defenderlo fue el PAN. El PRI era lo suficientemente hábil y la política exterior era lo suficientemente coherente como para que no se diera ese fenómeno absurdo. Luego, la mayor parte de mis amigos dentro del servicio no eran del PRI. Había priistas, por supuesto, pero la mayor parte no eran del PRI. Y se podía trabajar ahí, en primer lugar porque necesitaba uno trabajo, porque era interesante viajar y porque la política exterior de México era muy buena. Sí. Apoyamos a todos los países, apoyamos a la Unión Soviética, fuimos el primer país que llegó. Dejamos de apoyarla para apoyar a Finlandia cuando la invadió. Apoyamos a la República Española hasta el final. Apoyamos a Etiopía de la invasión de Mussolini. Recibimos más de 60,000 exiliados, españoles y judíos, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Era una política exterior ejemplar. Claro. Lástima que los panistas la acabaron y estos no la han restaurado. Sí, me gustaba dejar en claro su militancia con estos partidos, porque hay un documento curioso en el fondo de la Dirección Federal de Seguridad, donde dicen que sí, usted sí militaba en el PST, así lo dicen textual. Así de... Bueno, fui del Consejo, sí. Efectivamente. Y posteriormente con estos partidos, pues bueno, el Frente Democrático Nacional, el PRD, ¿cómo lo vio usted? El PRD al principio me interesó, inclusive tuve pláticas, intentaron que fuera yo candidato a gobernador de Querétaro, pero pues no era nacido en Querétaro, ni radicado en Querétaro, legalmente estaba imposibilitado. Pero después me fui retirando del PRD por razones obvias. Sí. Y da el paso a Morena. ¿Cómo se da estos...? Reuniones de intelectuales en la casa de Chema Pérez Gay y mi conocimiento personal de Andrés Manuel, mis afinidades y mis discrepancias con Andrés Manuel y su personalidad tan compleja. Y la idea de que Morena, pues de momento, era la única posibilidad de la izquierda y creo que ahora se confirma. Sí. Es lo único que queda, con muchos problemas y muchos efectos, pero es lo único que queda. Entonces sí puedo decir que el PST, estuve en el consejo, estuvimos Luis Villoro y yo en el consejo y en la fundación, y después Morena. Dos últimas preguntas. ¿Qué esperaría de las izquierdas en México a futuro? Ay, está muy difícil. Están muy desorganizadas, muy divididas, muy atomizadas. El PRD está balcanizado y después de lo de Guerrero, supongo que no ganará, sacará un solo voto, por lo menos es lo lógico. Entonces creo que lo único que queda es Morena. Habría que insistirles a los intelectuales que trabajaran con Morena para hacer un programa inteligente, coherente, que partiera de la unificación de la izquierda, no una unificación cerrada, sino una unificación electoral, que eso es lo importante, y el apoyo a un movimiento de regeneración, que es el nombre del partido, de regeneración nacional. Creo que es lo único que veo de momento. Y para finalizar, ¿qué le ha dejado personalmente pues esta cercanía con las izquierdas, esta militancia, este activismo social? De alguna manera mi interés por la situación del pueblo de México. Lo que decía Pepe Revueltas. Creo que todos tenemos una responsabilidad para con nuestro pueblo. Tan generoso, tan apático, tan golpeado.
tan vejado y humillado, tan en la miseria, tan en la pobreza, las dos cosas, unos en pobreza y otros un número importante en miseria. Esta violencia, esta inseguridad. Uno se pregunta de qué sociedad enferma sale una gente capaz de desollar el rostro de un joven y sacarle los ojos de los órbitas. Sí. De qué sociedad enferma y de qué autoridades putrefactas. Entonces lo que he sacado de estos años de participar en la lucha de la izquierda es mi interés y mi amor por este pueblo, que sin ninguna demagogia ni patrioterismo, sino de este pueblo que ciertamente no merece la mala suerte que ha tenido con el PAN, con el PRI, con el PRD. Requiere un movimiento nuevo y requiere el apoyo, por lo menos la simpatía de los intelectuales y de la gente de izquierda. Decía Pepe Revueltas, mi responsabilidad es con el pueblo de México. Yo lo diría exactamente igual. Pepe era un santo, yo soy un aspirante a santo, casi siempre fracasado, pero tengo la misma responsabilidad. Muy bien. Pues le agradezco mucho, maestro.